Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más fascinantes de la ciencia. Un viaje que nos llevará desde jirafas que supuestamente estiraban el cuello hasta los mismísimos genes que lo explican todo. Vamos a descubrir cómo se fue construyendo una de las ideas más potentes que existen, la teoría de la evolución. Para empezar, viajemos un momento al siglo XIX. Una época de cambios brutales, de revoluciones industriales, sociales y también científicas. En medio de todo ese jaleo, había una pregunta gigante flotando en el aire. ¿De dónde sale toda esta increíble variedad de seres vivos que vemos por todas partes? Para entender de verdad la que se lió con la evolución, primero tenemos que ver cómo era el panorama antes. La idea que dominaba pintaba un mundo, bastante estático, muy diferente al que entendemos hoy. A ver, la idea principal era lo que se conoce como fijismo. La cosa era bastante simple. Las especies son como son porque fueron creadas así, perfectas y terminadas, inmutables. Y punto. Este era el punto de partida, el dogma científico de la época. Pero claro, siempre aparece alguien que se atreve a cuestionarlo todo. Y en este caso fue un naturalista francés, Jean-Baptiste de Lamarck, que llegó con una idea que era, una auténtica bomba. Lamarck fue, de hecho, el primero en proponer una teoría de la evolución en toda regla. Dijo, un momento, ¿y si las especies no son fijas? Propuso que se transforman, que cambian con el tiempo, que evolucionan. Imaginen el shock. Pasar de un mundo estático a uno en constante cambio. Para entender cómo pensaba, su ejemplo más famoso es el de las jirafas. Según él, las jirafas originales tenían el cuello corto. Como necesitaban llegar a las hojas más altas, se pasaban la vida estirando el cuello. Ese esfuerzo, ese pequeño alargamiento conseguido en vida, de alguna manera se pasaba a sus hijos. Y así, generación tras generación, el cuello se fue haciendo cada vez más y más largo. La verdad es que tiene su lógica, ¿no? Pero aquí está el gran fallo. Hoy sabemos que esto no funciona así. Las características que uno adquiere en vida, como por ejemplo ponerse muy fuerte por ir al gimnasio, no se graban en los genes y no se pasan a la descendencia. Pero ojo, aunque su mecanismo fuera incorrecto, Lamarck tuvo una idea genial. Las especies cambian. Y eso abrió la puerta a todo lo que vino después. Y con esa puerta abierta, llegamos al protagonista indiscutible de esta historia. Un joven naturalista llamado Charles Darwin y un viaje en barco que, literalmente, iba a cambiar nuestra forma de ver el mundo. En 1831, Darwin se subió a bordo del HMS Vigo. Lo que le esperaba era una expedición de 5 años, dándole la vuelta al mundo. Aquello no fue un crucero de placer, fue una inmersión total en la naturaleza que le iría dando poco a poco las piezas de un puzzle gigantesco. Y el momento clave, la gran revelación, llegó en las Islas Galápagos. Darwin se dio cuenta de algo que le dejó alucinado. Los animales de allí se parecían un montón a los de Sudamérica, pero no eran iguales. Y más raro aún, cada islita tenía sus propias versiones de los animales, como los famosos pinzones. Todos eran pinzones, sí, pero cada uno con un pico perfectamente adaptado para comer lo que había en su isla. Esto le dejó con la pregunta del millón, una que le rondaría la cabeza durante años. A ver, si cada especie fue creada para un sitio concreto, ¿por qué los animales de las Galápagos se parecían a los de Sudamérica y no a los de otras islas parecidas en África, por ejemplo? Ahí tenía que haber una conexión, una historia de descendencia y de cambio. Cuando volvió a Inglaterra, Darwin se puso a trabajar como un detective. No tuvo una epifanía de repente, sino que fue conectando pistas e ideas de campos que, a primera vista, no tenían nada que ver entre sí. La primera pieza del puzzle, la selección artificial. Veía cómo los ganaderos o los criadores de perros elegían los rasgos que querían y en pocas generaciones creaban razas completamente nuevas. La segunda, la geología. Gracias a Charles Lyell entendió que la Tierra no tenía 6.000 años, sino que era viejísima, lo que daba tiempo de sobra para cambios lentos. Y la tercera pieza, que vino de la economía, Thomas Malthus y su idea de que siempre nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, lo que provoca una constante lucha por la existencia. Y al juntar estas tres ideas, ¡zas!, dio con el mecanismo, el motor del cambio evolutivo. Una idea que, curiosamente y de forma totalmente independiente, también se le ocurrió a otro naturalista, Alfred Russel Wallace. Y así llegamos al corazón de todo, la selección natural. No es una fuerza misteriosa ni nada parecido, es un proceso, casi una consecuencia lógica. Aquellos individuos que por pura suerte tienen rasgos que les van mejor en su entorno, pues tienen más papeletas para sobrevivir, para tener más hijos y, lo más importante, para pasarles esos rasgos tan útiles. Sé que puede sonar un poco abstracto, así que vamos a verlo con un ejemplo súper sencillo para que quede clarísimo cómo funciona esta máquina.
Lo primero y fundamental, la materia prima sin la que no hay evolución, es la variación. En una población de ratones del desierto no todos son clones. Unos son más rápidos, otros tienen un pelaje color arena que los camufla genial, otros son más oscuros y se les ve a la legua. Hay diversidad, ¿vale? Y ahora veamos la película. Primero, supervivencia. Un halcón se va a comer más fácilmente a los ratones oscuros porque los ve mejor. Los de color arena pasan más desapercibidos y sobreviven. Segundo, reproducción. Lógicamente, los que sobreviven tienen más hijos. Tercero, herencia. Sus crías heredan ese color de pelaje que les ha salvado la vida. Y cuarto, adaptación. Si repetimos esto generación tras generación, al final la población entera de ratones será de color arena. El entorno, sin quererlo, ha seleccionado el rasgo más sutil. Darwin lo tenía casi todo. Sabía que los rasgos se heredaban. Era la clave de su teoría. Pero tenía un punto ciego gigantesco. No tenía ni la más remota idea de cómo se heredaban. Le faltaba una pieza fundamental del puzzle. La respuesta a ese misterio llegaría mucho después de su muerte, con el nacimiento de una ciencia nueva, la genética. Resulta que la herencia no tenía que ver con el uso y desuso de la marca, sino con unas pequeñas instrucciones como un código que hoy llamamos genes. Y lo general de esta historia es cómo, allá por los años 30 y 40 del siglo XX, las dos grandes ideas se unieron. La selección natural de Darwin y la genética de Mendel encajaron como un guante. A esta fusión se la conoce como la síntesis moderna y es, básicamente, la base de toda la biología evolutiva actual. Y todo esto nos lleva a una última idea para darle vueltas. La evolución no es algo que pasó hace millones de años con los dinosaurios. No, está pasando ahora mismo, a nuestro alrededor, en cada planta, en cada animal, incluso en nosotros. La historia de la vida no está terminada, se sigue escribiendo cada día. ¿Qué nuevos capítulos se estarán gestando ahora mismo?